Muy buenos días, mis amigos. Estamos ahora aquí con el ingeniero Bolívar Ceballos, que es apoderado de la Florícola Galápagos. Le hemos invitado para conversar con él el día de hoy, ahora que tenemos ya las noticias de parte del gobierno, que estamos en un proceso de abrir de nuevo la economía y pensando que la actividad florícola es una de las más afectadas en esta pandemia, pues hemos invitado al ingeniero Ceballos para que converse con nosotros sobre temas sanitarios y temas económicos de cómo volver a la normalidad. Muy buenos días, ingeniero Ceballos. Bienvenido al programa y es muy grato tenerlo aquí presente. Adelante, ingeniero. Buenos días, Francisco. Buenos días, queridos vecinos de los cantones Pedro Moncayo y Cayambe. Realmente agradezco esta oportunidad para poder conversar sobre estos temas que están dentro de la preocupación y el quehacer de cada día de todos los habitantes, en este caso del Ecuador y del mundo, y también de nuestra actividad, la florícola. Bueno, entonces... Quisiera, si me permites, sí, claro. darle un saludo aparte de la comunidad. También una felicitación en este caso y un agradecimiento a los alcaldes, especialmente de Pedro Moncayo, que se han preocupado principalmente para que todo transporte, todo carro, todo vehículo que ingrese por las vías del cantón están siendo fumigados. De esta manera estamos preservando nuestros territorios y que ventajosamente en Cayambe ha habido un solo caso, vale recalcarlo, y en Tabacundo también hay un caso y en Tocachi otro caso que están controlados. Eso es una buena noticia porque nos permite desarrollar ciertas actividades dentro de la prudencia que el caso lo amerita, pero para poder continuar dentro de lo que es posible, pues las actividades nuestras. Bueno, entonces empecemos por ahí, ingeniero, y quisiera empezar preguntándole, usted sabe, anunció el gobierno de que va a empezar un proceso gradual de apertura y para ello va a llevar algunos pilotos, ha llamado, algunas experiencias pilotos para ver cómo les va a distintos sectores relacionados especialmente a la protección de los trabajadores en cuanto a la parte sanitaria y que no puedan ser infectados. En ese sentido, me imagino también en el sector florícola, ustedes ya están pensando cómo van a manejar a los empleados cuando ya pues se pueda retornar de a poco al trabajo, manteniendo esto del distanciamiento social. No sé si también ustedes están pensando realizar pruebas serológicas y de PCR. ¿Cómo va ese tema de los preparativos para proteger a los empleados primero y así poder trabajar en un nivel seguro? Bueno, definitivamente yo creo que son buenas noticias por parte del gobierno y para los sectores, en este caso la construcción. Ya el sector florícola, al haber estado amparado dentro del sector prioritario, que como sector exportador, nosotros, si bien es cierto, hemos disminuido nuestras actividades, pero no hemos suspendido las actividades. Entonces, también podría considerarse el sector florícola como un programa o un plan piloto, porque ya tenemos experiencias en donde, por ejemplo, nosotros, en primer lugar, hemos hecho la desinfección de buses que transportan al personal. Claro que el personal está un poquito más disminuido, pero estamos tratando de que vayan con su mascarilla, que tengan un distanciamiento dentro de los buses. Cuando llegan a la plantación, tenemos una persona que les está monitoreando la temperatura y estamos desinfectando los zapatos y todo, de manera que puedan entrar y mantener nuestras plantaciones como campos seguros o zonas seguras. Por otro lado, pues ya en el devenir de sus actividades, por ejemplo, en el tema del cultivo,
realmente la distancia que existe de un trabajador a otro a veces son de 20, 30 metros, 40 metros. O sea, tienen una gran distancia porque cada uno tiene a su cargo cierto número de camas de flores. En el caso de post cosecha, de igual manera, entre una mesa y otra mesa de post cosecha o de clasificación, tienen distancias que están alrededor de los 3 metros, 3 metros 50, o sea que tienen un distanciamiento apropiado. Por otro lado, en el tema de cuando la jornada reducida se le está aplicando, porque tenemos que estar de acuerdo a las circunstancias, cuando hay algún pedido, alguna orden de algún cliente que venían siendo esporádicas, realmente teníamos que tratar de atender esos pedidos. Entonces, en esos momentos hacíamos unas jornadas reducidas en las cuales les dábamos un refrigerio, de manera que la gente al salir del trabajo cogía su sándwich, un refresco y se podía desplazar a su casa. En esos momentos que, aprovechando las circunstancias especiales de la proximidad del Día de la Madre, estamos comenzando a trabajar ya 8 horas diarias, será por una semana, 2 semanas. A Dios gracias, se presentó esta ventana dentro de todas las puertas cerradas que están en los mercados, y en esas condiciones lo que estamos haciendo es dándoles más turnos para el almuerzo, para el lunch. Si antes almorzaban 30 personas, ahora están almorzando 14 personas. Dos personas por mesa y así, o sea, tratando de que mantengan este distanciamiento social. Y por otro lado, también pues lo que también hemos hecho nosotros es charlas de capacitación para que la gente haga conciencia de esta pandemia y ayude a precautelar su salud y la de todos los otros trabajadores y de la colectividad. Inclusive, en el caso personal nuestro, les hicimos una vacunación con motivo de cuando entrábamos en febrero a la temporada de Valentín, a todos los trabajadores nuestros se les vacunó contra la influenza. De alguna manera, algo les va a servir, pero eso prueba de que nosotros siempre estamos actuando responsablemente con nuestros trabajadores. Y en ese sentido, ingeniero, ¿ha tenido ya algún caso? Me indicaba de que a la entrada les miran la temperatura. ¿Ha tenido algún caso de que algún trabajador no sufrió o estaba con temperatura y no pudo ser aceptado en la finca? ¿Qué pasó? ¿Ha tenido ya algún caso de ese tipo? No, ninguno por suerte. Eso decía, la ventaja es que todo el entorno, todo el cantón Pedro Moncayo, en Tabacundo, donde está nuestra florícola, ha habido un solo caso de una persona que se contagió en Quito y que está bajo control por el Comité Especial, digamos, de Salud del cantón. Entonces, realmente no hemos tenido, pero sí les hemos manifestado que si alguien presenta síntomas, se quede en su casa, llame por teléfono, y nosotros hemos diseñado un plan de apoyo para estos trabajadores de manera que les podamos llevar víveres, etcétera, e irles dejando semanalmente para que puedan ellos mantener su cuarentena. O sea que, digamos, en ese sentido, el sector florícola o esto es solamente una iniciativa en su finca o es ya una iniciativa del sector. Mire, lo que hemos hecho es un pool de gerentes en donde vamos intercambiando criterios y experiencias para poder afrontar juntos esta pandemia y estas condiciones, yo diría, extraordinarias y nunca vistas por el país y por el mundo. Bueno, excelente. Eso quiere decir que, en resumen, entonces, desde el punto de vista sanitario, en el caso del sector florícola, podría ser, digamos, relativamente fácil el manejo de los empleados del trabajo, manteniendo las protecciones que indica el COE nacional y los protocolos internacionales. Así es, inclusive también creemos que es oportuno, en este caso, que el municipio comience a hacer las pruebas serológicas. Ojalá se pueda principalmente hacer a todas las personas que en este momento están laborando. Yo creo que
todos están afiliados al Seguro Social y de las pruebas que está importando el seguro, sería bueno que también manden un kit tanto a los sectores florícolas como son Cayambe, Pedro Moncayo, Escaso Tabacundo, Latacunga, etcétera, para que podamos monitorear y de esa manera saber y tener la tranquilidad de que nuestra gente está en buenas condiciones y está protegido. Siempre es mejor prevenir que curar o tener que lamentar de pronto un fallecimiento como está pasando, por desgracia, en otras ciudades del país. Ok. Bueno, son muy buenas noticias en realidad, ingeniero, de que esta parte está pues muy bien controlada y planificada por parte del sector. Vamos ahora al tema más complicado y es pues el tema económico. Usted sabe, en las semanas pasadas, varias de las noticias, especialmente en estos dos cantones, han sido de que varias florícolas han terminado los contratos o han despedido a una serie de empleados. Están ahí, estuvieron las protestas y todo este proceso. Adicionalmente, entendemos que la situación del sector es dramático, pues la recuperación va a tomar bastante tiempo, va a haber una recesión mundial y la compra de flores digamos, no es una prioridad en el mercado internacional, tomaría un tiempo y a eso hay que añadir que los países competidores están devaluando sus monedas, haciéndole nuestro producto ecuatoriano más caro. Dadas esas condiciones, un poco hemos visto cómo el sector florícola ha indicado que está pasando una situación dramática, pero ahora último, en esta semana, el gobierno ha puesto esta propuesta de la ley humanitaria y orgánica que le llaman, esperemos que la pase por el Congreso, pero asumiendo que la va a pasar por el Congreso, ha indicado de que da la oportunidad o la flexibilidad para que todos los sectores, no solamente el florícola, todos los sectores puedan negociar condiciones temporales con sus empleados, con los acreedores, con todos los actores económicos para poder salir adelante y estas condiciones podrían permanecer hasta un periodo de 2 años. Quisiera primero una opinión suya de cómo le parece esta propuesta de ley y después si nos podría comentar si en caso fuera aprobada, qué clase o qué tipo de negociaciones o acciones en su caso y en el sector florícola haría. Por supuesto, antes de que usted nos conteste, quisiéramos conocer un poquito más, ya pues entrando en el tema económico, cuéntenos qué tan grande es la florícola, cuántos empleados estamos hablando y a partir de ello usted puede explicarnos su posición. Gracias, Francisco. Mi empresa es una empresa mediana con alrededor de 160 trabajadores y dándole un entorno general a la floricultura, es bueno que la gente conozca que el mercado de España está cerrado, Europa en general está cerrado. España está con más de 1000 muertos diarios y están en confinamiento. Italia igual, con más de 1000 muertos diarios y están en cuarentena. Alemania está cerrado, Holanda está cerrado, Europa está cerrado, China cerró desde enero. O sea, y Sudamérica, todos los 8 presidentes se pusieron de acuerdo y cerraron también los países, se terminaron los vuelos comerciales. Entonces, la flor es viaja por vía aérea y si los mercados están cerrados, si nuestros clientes no están trabajando tampoco, la flor se ha estado teniendo que botarla. No tenemos ingresos. Si las empresas no tienen ingresos, ¿cómo pueden seguir pagando? ¿Cómo pueden seguir manteniendo una planilla? Hay que también ponerse en los zapatos, en este caso de los floricultores, lo que han tenido pues obviamente que tomar algunas decisiones muy tristes y que desgraciadamente pues no ha habido otras circunstancias que puedan atenuar en este tema. En el caso del proyecto que han enviado a la Asamblea, me parece que el título está muy bien, es apoyo humanitario. El título perfecto,
Pero sí hay que tomar en consideración que mientras todos los países, en este caso Colombia, Perú, Chile, Europa, Estados Unidos, están inyectando recursos a la comunidad, recursos a las empresas para que tengan oxígeno, puedan subsistir. Aquí lo que se está pensando es más bien en quitarles los recursos. Y ahí vale la pena, me permite hacer un comentario que me hicieron llegar un vecino sobre Winston Churchill, que dice, muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir. Otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar. Y muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro. Y yo añadiría que el Estado y la burocracia es el pesado fardo que llevan esas carretas. Entonces, con este antecedente, los objetivos del proyecto. Se cortó. ¿Aló? Disculpen mis amigos, un pequeño problema técnico, pero ya estamos de nuevo con el ingeniero Ceballos y nos estaba haciendo un análisis de la propuesta de ley preparada por el gobierno y que fue ingresada a la Asamblea. Adelante, ingeniero. Gracias, Francisco, y mil disculpas. Por ejemplo, hay cosas que me parecen positivas. Por ejemplo, el artículo 9 habla de no incremento en los servicios básicos. Yo creo que está bien. En este momento incrementar sería una locura. Por otro lado, en el tema, por ejemplo, del IES, que amplía la cobertura, especialmente para nuestros trabajadores, por 60 días adicionales para los que de alguna manera dejaron de trabajar, también me parece que está dentro de la línea correcta. De igual manera, el facilitar los aportes en diferido a los pequeños empresarios, microempresarios y pequeñas empresas está muy bien. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con las medianas empresas? ¿Qué pasa con las empresas que comenzamos a tener dificultades de tener recursos porque no estamos vendiendo? Entonces, los sectores exportadores, turísticos, ¿qué pasa con esos sectores? Todos los sectores ahorita necesitan oxígeno. Todos los sectores necesitan aliviar, en este caso, sus pagos o diferirlos. De igual manera, por ejemplo, dice el artículo 25 de este proyecto de ley que la prestación del seguro de desempleo se podrán acoger después de 7 días, pero habla de que solamente aquellos que no tuvieran trabajo o que hubieran perdido su trabajo por causas ajenas a su voluntad. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con todos los trabajadores? Por ejemplo, yo he tenido casos de gente que vive en Guayabamba, que vive en Otavalo y que tiene que viajar y al no haber transportes no pueden venir y no pueden quedarse indefinidamente en su casa, que me han dicho, vea ingeniero, mejor yo renuncio, y así nosotros le hemos dado el desahucio, él ha podido coger un chequecito que le va a permitir vivir 3, 4, 5 meses y después lo lógico sería que puedan acogerse en este caso al seguro de desempleo y poder alargar 1 o 2 meses más hasta que las circunstancias mejoren y se puedan reincorporar. Porque esa gente no puede viajar, esa gente está corriendo un grave riesgo si es que comienza a desplazarse, porque en los buses tú sabes del hacinamiento que se produce. Entonces, la primera recomendación que tienen que eliminar eso de causas voluntarias, ¿no? Por otro lado, también nosotros en el tema de sostenibilidad del empleo, que dice que se hará mediante acuerdos de las partes, en este caso trabajadores y empleadores. Yo me pregunto, ¿qué tan fácil es poder llegar a esos acuerdos cuando hay algunos abogados que ya le están diciendo a la gente, ustedes no firmen absolutamente nada? Entonces, mira, son temas que, como dijo el presidente, el Lenín Moreno, la realidad sobrepasa la legalidad.
estos acuerdos tienen que venir con algún marco general, un marco orientador del gobierno, porque de otra manera va a ser muy difícil poder llegar a consensos, ¿no? Y también te dice ahí que si es que tú incumples este acuerdo, que obviamente este acuerdo va a tener cláusulas de los pagos, de las remuneraciones, etcétera. Si es que tú ya no tienes en un momento dado ingresos porque se caen tus ingresos a cero y no lo puedes pagar a los trabajadores, lo primero que van a hacer es denunciarte de que estás incumpliendo estos famosos acuerdos y te van a caer sanciones adicionales. Entonces, parece que no estamos siendo objetivos con la realidad y las circunstancias extremas que estamos pasando nosotros y en general todos los quizás trabajadores. un comentario, podría suceder que se llegue a un acuerdo, pero en el paso de los meses no hayan los mercados para vender y entonces, ¿qué ocurre con ese acuerdo? Se va a caer. Ese sería uno de los problemas. Así es. Y lo primero que te van a hacer es poner sanciones. Entonces, sobre piedras, palos. Realmente lo que hay que pensar, y por ahí en su artículo 20, además dice que si no hay acuerdo tienes que irte a la liquidación. O sea, no te dan una opción, no te dan una salvedad. Entonces, en ese caso, debe haber una intervención estatal que con criterio, con equidad, ponga unas reglas de juego adecuadas y que prevea todos los imponderables que en esta circunstancia especialísima nos pueden pasar y que nos están pasando. Entonces, son cosas que yo estoy viendo que no están muy bien diseñadas. Y lo mismo pasa con el contrato especial emergente que habla en el artículo 22. ¿No? Que dice, ese artículo como está diseñado, está más bien pensado en una tercera etapa, en una de crecimiento, porque siempre habla de nuevos productos, de crecimiento, incremento de producción, cuando en este momento estamos en una etapa de estabilización y de tratar de salvar una actividad. Después vendrá la etapa de tratar de ir recuperando los niveles y después de varios años vendrá ya pensar en crecimiento. Entonces yo creo que tienen que ser más objetivos, centrarse en la realidad actual que estamos viviendo una crisis. Parece que no les está afectando la crisis económica a toda la gente como nos está afectando a nosotros, como le está afectando al pequeño que tiene un restaurante, como le está afectando a los señores que están en Otavalo en la placita de ponchos. O sea, las realidades son muy diferentes y aquí se tiene que legislar pensando cómo sobrevivir en esta crisis, en donde si es que de pronto se presenta alguna pequeña oportunidad de tener algún ingreso como empresa, entonces eso vaya proporcional con los trabajadores. Y si en un momento dado se cae y llegamos a cero, también tenemos que pensar que esas son las realidades que nos pueden pasar. Y en ese sentido, quizás mi pregunta es, pero este concepto de la ley, digamos que la ley requiere un poco ser refinada y ajustada, pero ¿estaría el sector de acuerdo con el concepto de esta ley? O específicamente en esta parte de poder negociar. Porque también hay otras propuestas, como la de Creo, su máximo dirigente indicaba de que estaba en desacuerdo y preferible, mejor era de una vez hacer las reformas laborales que se requieren ahora y no esperar para después, no ir a través de este proceso intermedio. Mire, la realidad me parece, por parte en este caso del señor Lazo, me parece una postura muy optimista. En las actuales circunstancias y con la composición que tiene nuestra asamblea y que todo el mundo tiene un sesgo político, le veo muy difícil llegar para tener un acuerdo o una reforma integral del Código Laboral. Lo que básicamente hay que tratar ahora de abordar es a la circunstancia actual. En ese sentido, por ejemplo, hay dos cosas en la ley que me parece bien, que el pago de la remuneración está de acuerdo a las horas de trabajo. Primera cosa que me parece un acierto.
Lo mismo, la contribución al seguro social está en función del pago que uno está realizando, el pago real que está uno realizando. Pero tienen que ver los escenarios que se van a presentar, darle flexibilidad para que uno en un momento dado pueda recurrir a los mismos trabajadores y decirles, vea, vengan que por ahora está abierto algún mercado pequeño, de pronto se abre Sudamérica, ¿no? Pero también pensemos de lo que nos dicen los médicos, que esta pandemia puede hacer olas y venir una segunda ola. A lo mejor de aquí logran abrir algunos países, como ya lo está tratando de hacer España, como en algunos casos muy puntuales va a ser el gobierno con el sector de la construcción. Pero ¿qué pasa el rato que viene un rebrote de la enfermedad? Automáticamente se va nuevamente a paralizar. Entonces tiene que la ley permitir que pueda la gente venir, trabajar, y si es que se vuelve en la pandemia nuevamente, vayan y descansen un poco, irles pagando de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Y ahí viene y empata con el tema financiero que no lo está estableciendo la ley. Lo que necesitamos las empresas para poder mantener los puestos de trabajo, para poder subsistir, es un financiamiento adecuado, como lo están haciendo todos los países del mundo, y que nosotros, por estar dolarizados, estamos siendo la excepción. Acordémonos que en la crisis del 99 entramos en la dolarización. Ahora estamos pasando una peor crisis que esa, que ya nos está poniendo límites como país. Entonces, tenemos que ver de qué manera, porque, por ejemplo, la Corporación Financiera Nacional habla de que primero dijeron que iban a ayudar con $500,000 de financiamiento, después redujeron a 100,000. Normalmente un capital de trabajo en la CFN está a 5 años, acaban de reducirlo a 18 meses. Cuando más necesita la gente recursos, los estamos reduciendo. Entonces, mira, el rato que tú tienes, no es lo mismo tener $100,000 para pagar. Si tú tienes una planilla de $20,000 mensuales, tienes para 5 meses. En el caso nuestro, nosotros tenemos una planilla de cerca de $100,000 mensuales, entonces avanza para un mes. Y eso solo para los trabajadores. Igual, si tenemos que pagar al Seguro Social, son otros $22,000 más. Entonces, el financiamiento tiene que estar en proporción al nivel de gasto en sueldo que tú tienes. Y así es la única forma de asegurarnos que por lo menos nuestros trabajadores van a tener algún ingreso en esta época de crisis. Entonces, son circunstancias en que el país tiene que pensar diferente. Y a lo mejor pensar fuera de lo que se acostumbra a decir, fuera de la caja. O sea, con ideas creativas y que estén fuera de la caja. Y hablando ya, el caso suyo específico, nos indicaba que pues la plantación es mediana y alrededor de 160 empleados. También nos indicaba que hay alguna pequeña ventana abierta para el Día de la Madre. No sé qué mercado esté abierto para esas fechas, pero ¿cómo ustedes verían, en el caso personal, cómo vería el hacer o la negociación y la manera de manejo de empleados, digamos, por los próximos 6 a 12 meses? Bueno, como le decía ahorita, por el Día de la Madre se está abriendo una pequeña ventana dentro de los Estados Unidos, con las limitaciones de que Miami está cerrado, Nueva York está cerrado, de California está cerrado, Washington está cerrado, Illinois está cerrado y muchos estados más. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos arriesgando en este caso, y muy bien nos han dicho nuestros clientes, mira, te voy a hacer un pedido, pero está condicionado a que Dios mediante los canales funcionen, que las aerolíneas sigan funcionando y llevando, y ahí también viene un pequeño reclamo a las aerolíneas. No puede ser que en estas circunstancias, por ejemplo, LATAM dice que nos va a subir el 40 centavos en la tarifa. Qatar, que también hay alguna oportunidad de exportar algo al Medio Oriente, ha duplicado la tarifa de transporte aéreo. Eso nos está poniendo en una disyuntiva muy difícil. ¿Por qué? Porque el cliente final también está pensando en qué precio de pronto puedo vender, y si tiene incrementos en costo de flete, nos va a reducir el costo a nosotros. Es así de sencillo. Entonces, en esas circunstancias son las que nosotros estamos trabajando y jugándonos a que hay una
gran mayoría, una población de aproximadamente un 30-35% en Estados Unidos que son latinos y con esta enfermedad no han podido visitar a su abuelita, a su mamá, a sus amigos, y creemos que el Día de la Madre puede ser una oportunidad para vía FedEx, vía UPS, vía DHL o lo que sea, puedan enviar unas florcitas para alegrar a sus familiares y decir, aquí estoy presente por lo menos con estas florcitas que llevan el cariño, en este caso, del pueblo ecuatoriano. ¿No? Pero eso son estas 2 semanitas que hay que agradecer a Dios que tenemos ese espíritu latino, ese corazón latino y que la madre es lo más importante para nosotros. Muy bien, pero entonces lo que quizás un poco en resumen estaríamos hablando, primero la ley tiene que ser un poco mejor elaborada, digamos. El sector está de acuerdo que se debe trabajar negociando con los empleados en los próximos meses, pero claro, con una flexibilidad, me imagino, de entender que de pronto en unos momentos habrá que suspender, no hablemos de terminar contratos, sino suspender empleados, volverlos a traer a medida que vaya sucediendo y quizás de esa manera paliando la situación hasta poder salir adelante. Definitivamente, nosotros mantenemos una comunicación permanente con nuestros trabajadores, con nuestra gente, y les hemos hecho ver las diferentes circunstancias que estamos atravesando. En el caso nuestro hay completa transparencia con nuestros trabajadores y les hemos dicho, vamos a arrimar todos el hombro en este momento porque no sabemos qué puede venir el día de mañana, ¿no? Y tiene que la ley adaptarse a la realidad de lo que está pasando. O sea, diferente es con el sector público que sabes tú que si estás en tu casa o no estás en tu casa, igual te va a llegar tu sueldo. Inclusive en ese sentido, pues deberían hacerse ajustes bastante grandes dentro del sector público. Yo veo que dicen 10% de $1,000 en adelante. Por Dios, yo creo que lo que decía el presidente del 50%, de ahí tendría que bajar una escala ajustando salarios, porque son 9,000 millones de dólares que se van en salarios. O sea, un país que se contrae su economía, que va a tener una recesión, que estamos en una recesión, que vamos a tener como el 6-7% menos de crecimiento en el PIB. Tenemos que hacer un baño de verdad en nuestro país, un baño de sinceramiento, de que ver que las condiciones que tenemos ahora no han pasado nunca y de pronto ver otras alternativas para poder ayudar a los sectores productivos. Ahí sería bueno de pronto hablar con países como Estados Unidos, con la misma Alemania, a ver si pueden dar préstamos para que a través de la banca venga para los sectores productivos, con plazos largos, para poder salir de esta crisis. Acordémonos que el Ecuador ya ha pasado muchas crisis. Yo estaba refrescando la memoria y decía, ¿qué pasó cuando se sucretizaron las obligaciones por los años 80? Cuando el sector privado con el boom petrolero se endeudó en dólares y vino el Estado en rescate del sector privado y se hizo la sucretización. Yo era jovencito, estaba recién comenzando a trabajar en la banca y de acuerdo de esos episodios. Entonces, algunas cosas novedosas y diferentes tiene que hacer el Estado. Si tenemos activos fijos como Estado, como son las refinerías, los campos petroleros, las hidroeléctricas, a lo mejor hacerlas todo en empaquetarles en un fideicomiso, en lo que sea, los economistas ya podrán diseñarlo mejor. Y en base de eso, hacer una emisión de bonos que respalden una moneda electrónica que comience a funcionar, un dólar electrónico, manteniendo los dólares que cada uno tiene en su cuenta, no topar las cuentas que tenemos actualmente, pero sí crear un dólar electrónico amparado en estas infraestructuras que tienen, estas fortalezas que tenemos como país. Y de esa manera, pues, darle liquidez a todos los sectores, pagar proveedores, pagar empleados públicos y ayudar a los sectores productivos. Entonces, son ideas que yo me permito lanzarlas para que la gente vaya pensando en nuevas opciones. Porque cuando se emite dólares como país, ¿qué es lo que estamos haciendo? En base de que crean en el Ecuador, se emiten estos documentos. Entonces, ahora, ¿por qué no emitirlos, pero hacia adentro, para poder
dar una fluidez a todas las actividades del país. Bueno, en todo caso, parece que son muy buenas e interesantes las ideas, pero claro, se le pide al gobierno que piense y rápido, porque estamos hablando de seguramente de semanas que se tiene antes de que pues de pronto pueda haber un total caos entre las empresas y ya no puedan pagar sus sueldos. Veamos qué pasa, pero en todo caso quizás ha sido muy interesante su posición, sus ideas. Vemos que, claro, como todo, en todos los sectores siempre hay ejecutivos y empresarios responsables que tratan y trabajan con sus trabajadores y otros pues que toman medidas drásticas y luego miran qué hacer. Entonces, desde ese punto de vista, vemos que sí es posible llegar a posiciones de acuerdo y posiciones de negociación, claro, flexibles para que se pueda funcionar y se pueda salir adelante. Le agradezco, ingeniero, por su presencia y sus ideas. No sé, unas últimas palabras al público, Cayan Benio y de Pedro Moncayo. Gracias, Francisco. Quería comentarles es que el sector florícola no es la excepción. En esta pandemia todos estamos involucrados, pero sí está en nuestras manos, como decía en algún momento, marcar la diferencia y ponerle optimismo, energía y que Dios mediante nos ilumine para que nuestras empresas, nuestras actividades podamos salir adelante para el bien de nuestros cantones, para el bien de nuestra gente y de nuestras familias. Gracias y un cordial saludo a todos. Bueno, muchas gracias, ingeniero, y nosotros seguimos adelante con el programa y vamos a un corte comercial. Muchas gracias, ingeniero. Gracias.